La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia, ubicada en la carrera 32, número 1442 del barrio Cristóbal Colón, te invita a escuchar el siguiente mensaje. Nuevamente con ustedes, Dios me los bendiga, un cordial saludo para todos, deseándoles que la sangre de Cristo que los guarda, cubre y proteja en su entrar y en su salir, sea sobre su familia donde quiera que se encuentre también. La bendición de Dios que dice la Escritura enriquece y no añade tristeza, sea Dios proveyendo para tu casa, para tu familia, ¿sí? Que es una de las inquietudes que normalmente podemos llegar a tener, cómo está nuestra familia. Tenemos familia en otros países, tenemos familia en otras ciudades. Le pedimos a Dios para que Él se enseñoree de todo y traiga paz primeramente. Yo en mis oraciones, una de las cosas que más le pido a Dios es dirección, ¿sí? Dirección en este momento para saber qué hacer y cómo hacer y cuándo hacer las cosas, ¿sí? Porque Él es el único que no te falla, mi amado. Que Dios te bendiga en este día. Vamos a seguir nuevamente pues en el tema, seguimos en el tema de el amor de Dios y el plan de salvación, y estábamos ya tocando el terreno, ¿cierto? Donde nos habla por qué fue necesario un plan de salvación para el hombre, ¿sí? Entonces leo en el nombre de Jesús esta partecita, dice: Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Por eso recuerde lo que dije en el primer discipulado, el hombre es creación de Dios, ¿sí? El ser humano es creación de Dios, pero eso no lo constituye hijo de Dios. Normalmente la gente siempre dice: no, yo soy hijo de Dios. Y San Juan 1:12, yo le pediría el favor para que usted, si se está discipulando y verdad quiere discipularse, ¿cierto?, a la manera de Dios, Biblia en mano, los que tengan Biblia en mano, y dedicando este tiempo especial pues para conocer, ¿cierto?, y para afirmarnos en la fe, mi amado. Lo que no se afirme en la fe, le aseguro que cae porque cae. ¿Y sabe por qué le anticipo esto a muchas personas tristemente? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañosos, ¿sí? Eso está en Timoteo 4, ¿sí? Primera de Timoteo 4, ahí dice: vendrán muchos, ¿sí? Van a apostatar, se van a ir tras de pronto sutilezas, tras filosofías de hombres. Muchas personas, dice la Escritura en el libro de Pedro, tendrán comezón de oír, mi amado, comezón, la carne, ¿sí? Hay algo que le gusta a la carne, le da la carne. Quiere escuchar que le digan lo que quiere escuchar y no lo que dice la Escritura, mi amado. Y tengo que decirte que por eso tenemos que estar prendidos y fundamentados en la Biblia, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Jesús mismo dice: ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra que os he predicado, ella les va a juzgar. A nosotros esta palabra nos va a juzgar. Se lo tengo que decir de esa manera. Mire, lo que usted y yo hemos escuchado es lo mismo que va a juzgar a todas las personas que han escuchado, pero no han querido tomar la decisión que posiblemente usted ya tomó, mi amado, mi amada, que escucha en esta hora. Usted creyó a ese anuncio, pero hay personas que, escuchando lo mismo que usted escuchó, no quieren creer, y por eso esa palabra hace que usted inclusive, ¿cierto?, o yo, nos convirtamos en jueces. Se lo voy a dar molidito, se lo voy a explicar mejor. El profesor llega al salón y dice: me hacen el favor y saquen una hoja porque voy a hacer un examen, porque ayer les avisé que iba a haber examen. Y casi todos los alumnos dicen: no, usted no ha dicho eso, usted no ha dicho eso. Pero hay un alumno que dice: sí, señor, yo lo escuché. Yo sé que él lo dijo, yo estaba aquí y yo lo escuché, ¿sí? Inmediatamente ese alumno que escuchó el anuncio del profesor se vuelve el juez de todos, porque en él el profesor va a decir: se dan cuenta que yo les avisé, pero ustedes, por estar en su desorden, por estar en su estilo de vida, por estar de pronto ahí, ¿cierto?, distraídos, no escucharon que yo dije que iba a hacer examen. Me hacen el favor, saquen la hoja, vamos a hacer examen, ¿sí? Entonces, mi amado, lo que te quiero decir es eso. Estas palabras se están escuchando a través de televisión, radio, a través en las calles, se están escuchando en las diferentes iglesias, congregaciones que hay por todo lado, pero a la gente le dicen: no, eso ahora están colocando talleres y están colocando en cada local una iglesia.
Mi amado, ¿qué cree que está pasando? La Biblia dice, porque se está predicando el Evangelio. La puerta se abrió para que el Evangelio se predicara. Lea Apocalipsis capítulo 2 o capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, y se va a dar cuenta que Dios abrió una puerta y nadie la puede cerrar. Y esa puerta, mi amado, simplemente es que el Evangelio entró en Asia, África, Oceanía, el Evangelio entra en Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, en Europa, en todo lado se está predicando en este momento. Pero ¿qué pasa en la Biblia? ¿Qué dice? Mis ovejas escuchan mi voz, las que son mías vienen a mí y nadie me las quitará. Entramos en el tema más, hermanos. Dice, Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, en perfecta comunión con él. Les termino de decir, ¿sí? El ser humano dice que es hijo. No, la Biblia dice en San Juan 1:12, más a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes no éramos hijos de Dios. Mi amado, el hijo hace lo que ve hacer al padre. Y cuando una persona miente, roba, cuando una persona fornica, adultera, cuando una persona desea a la mujer de aquí y del otro, ¿cierto? Cuando una persona odia, cuando una persona no perdona, eso no es lo que nos enseña el Padre. Por eso Jesús afirma, el hijo hace lo que ve hacer al Padre. En el momento en que empezamos a dejar de mentir, en el momento en que dejamos de practicar la vulgaridad en nuestra boca, ¿a quién nos comenzamos a parecer más? En el momento en que comenzamos a guardarnos para nuestras esposas, ¿a quién nos parecemos más? A la voluntad del Padre, mi amado. Entonces no puede ser que una persona, ¿cierto?, que está mintiendo por deporte, está robando por deporte, está haciendo todas estas cosas, ¿cierto?, diga, no, yo soy hijo de Dios, porque entonces, ¿de cuál Dios, mi amado? ¿De cuál Dios? Entonces ahí es donde se contrapuntea, la gente de pronto se siente juzgada, ¿cierto?, cuando se comparte la palabra de Dios. Dice, en perfecta comunión con Él. Dios creó al hombre para que estuviera en perfecta comunión con Él, con la capacidad de interactuar y socializar de la mejor manera con sus semejantes, con un cuerpo saludable y con señorío sobre la creación en la tierra. También le brindó la oportunidad de vivir para siempre. Mire, dentro del propósito primero dice, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, tenemos varias características. Primero, Dios nos creó para ser santos. Vamos renovando la mente acerca de la palabra santidad. Cuando a una persona le preguntan si es santa, la persona hasta risa le da, ¿cierto? O cuando alguien afirma yo soy santo, a las personas les da risa. Normalmente, ¿saben por qué? Porque no conocen la definición de la palabra santo o la palabra santidad, ¿sí? La palabra santo quiere decir apartado, algo que se aparta, de exclusividad, únicamente para el que lo está apartando. Entonces la palabra santo en la Biblia no quiere decir que no tenga pecado. La Biblia nos habla de Pedro, de Pablo, nos habla de todos estos santos hombres, dice la Escritura. Y resulta que cuando usted se comienza a estudiar la historia de ellos, se va a dar cuenta que todos tenían errores, todos tenían fallas. Pero la Biblia dice que eran santos. ¿Por qué? Porque la palabra santo quiere decir apartado para Dios, ¿sí? No quiere decir sin pecado. Los que no tienen pecado son los ángeles, mi amado. Pero Pedro, por ejemplo, la Biblia dice Evangelio según San Pedro, ¿sí? Y resulta que Pedro, cuando vienen por Jesús para llevárselo en el Monte de los Olivos, lo que me dice la Biblia es que Jesús, ¿qué sacó? ¿Qué sacó? Sacó una navaja, sacó, un machete, sacó algo. Él estaba armado con un cuchillo, y lo que hizo fue arrancarle la oreja a un guarda llamado Malcolm. Estaba armado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? San Pedro dice que los discípulos salieron corriendo y lo dejaron ahí solo, lo abandonaron. ¿Y qué dice la Biblia? Que son los discípulos de Cristo, ¿sí? Dice que Pedro negó a Jesús, pero la Biblia le sigue llamando San Pedro. Amado, ¿sabe qué quiere decir eso? Que simplemente hay una cosa que se llama santidad, ¿sí? Y es cuando Dios habla a tu corazón y tú eres sensible y tú comienzas a vivir ahora para Él, comienzas a apartarte de todo un sistema, ¿sí? Del sistema de pecado, del sistema de pecado que nos rodea, del sistema, ¿sí? Que nos quiere incitar, que nos quiere llevar a que vivamos como los demás. No, es que yo vivo en fornicación. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo hace. ¿Tú mientes? Sí, claro. ¿Y quién no miente? Miren, sistema.
En este sistema todo el mundo miente, todo el mundo roba, todo el mundo engaña, todo el mundo odia, nadie perdona. Eso se llama un sistema, el sistema del mundo. Y la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, mi amado. Entonces, cuando Dios se revela a nuestras vidas, lo que Dios quiere es, mi amado, que tú te apartes del sistema. Por eso a la gente le incomoda. Mire, San Juan 14, si no estoy mal, vamos a mirar aquí en San Juan 14 y se va a dar cuenta que la Escritura nos dice que el mundo os aborrecerá, mi amado, para que se dé cuenta. San Juan 14, 15, San Juan 14 o 15, ya les digo, ¿sí? Donde dice la Escritura que el mundo os aborrecerá, ¿sí? Jesús caminó al Padre, ¿sí? Entonces dice la Escritura, San Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Eso lo dice la Biblia. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, el mundo os aborrece. Por eso es para la gente incómoda cuando usted y yo ya le decimos no a los ofrecimientos que antes o en los que antes participábamos. Vamos a rumbear. Miren, a mí no me vigila nadie. Voy a darle el ejemplo, ¿sí? A mí nadie me vigila, pero yo no tomo licor. Entonces me dicen, no, es que a usted les prohíben tomar licor. No, mi amado, nadie nos prohíbe. La Biblia, es más, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que sucede es que si yo tengo una convicción de que Cristo está dentro de mi corazón, le voy a decir qué pasa. Yo a Jesús no le voy a dar aguardiente, porque tengo la certeza de que Él vive dentro de mí. Todo el mundo dice, yo soy templo del Espíritu Santo, porque lo escucharon. Somos templo del Espíritu Santo. Pero resulta que si el Espíritu Santo vive dentro de ti, yo te hago la pregunta, ¿tú harías que Jesús fume o que el Espíritu Santo de Dios reciba ese humo cuando tú estás fumando? Ahí es donde uno tiene que plantearse, mi amado, ¿sí? ¿Quién vive, quién reina en su corazón? ¿Quién es el que tu fe, cierto, en quién está puesta? Porque si dices que eres hijo de Dios, entonces tienes que hacer las cosas que Dios hace. ¿Tú crees que Jesús fumaría, mi amado? Entonces ahí es donde viene lo que va a incomodar a las personas, porque no somos nosotros los que juzgamos. La palabra de Dios es la que nos juzga, dice la Escritura. Vamos a seguir. Dice, con un cuerpo saludable y con señorío sobre la creación en la tierra, también se le brindó la oportunidad de vivir para siempre. Estábamos diseñados para vivir eternamente también. Es una de las características. Dios es eterno, y cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen conforme a su semejanza. Y fuimos diseñados para estar eternamente con Él. Ahora, hay una eternidad. En este momento, le digo, usted ya es eterno. El inconveniente es que usted va a pasar su eternidad, ¿cierto? O la va a pasar con Dios si tiene a Cristo, gloria a Dios, y ojalá que así sea, ¿sí? Que le entregue su corazón a Jesús, ¿cierto? O la persona que rehúsa a Cristo se condena ella misma. Dios no está condenando a nadie. Se lo voy a mostrar, San Juan 3:18, por favor, los que están leyendo Biblia conmigo, los que están estudiando conmigo. Mire lo que dice. Se lo digo desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar a nadie, mi amado, ¿sí? Y dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Solamente por Él es que hay salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Sabe qué está condenando la gente? Primeramente, ellos mismos se condenan. Ahora, ¿por qué se están condenando? Le voy a decir por qué. ¿Por qué se están condenando? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas para que la luz, ¿sí? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe por qué el ateo es ateo? Porque no le conviene decir que cree en Dios, mi amado. ¿Por qué? Porque él vive una vida que no agrada a Dios, ¿sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿sí?
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces ahí nos damos cuenta, mi amado, que Dios no condena a nadie. Dios no está condenando a nadie. El ser humano mismo es quien se condena. Cuando yo no vengo a Dios, yo camino bajo un esquema de oscuridad, ¿sí? No sé si ahí se está viendo bien. Lo que quiere decir es que si yo camino con Dios, puedo caminar bajo la luz. Pero si no está Dios, estoy en tinieblas y por eso tropiezo, ¿sí? En el tropiezo de hoy, ¿qué hay? Muerte, enfermedad, drogas, calamidad, separaciones, pleitos, enemistades, faltas de perdón. Todo eso ocurre ¿en dónde? En tinieblas. Cuando una persona está en tinieblas, está tropezando. Entre a su casa con todas las luces apagadas y se va a dar cuenta que por más que usted normalmente conozca dónde están las cosas, va a tropezar. Pero Dios es representativo en la Biblia. Él mismo dice: yo soy la luz del mundo. Y cuando la Biblia dice que Él es la luz del mundo, dice que el que camina con Él no andará en tinieblas, mi amado. Por eso cuando usted anda con Cristo, cuando yo ando con Cristo, normalmente no vamos a temer de malas noticias, vamos a tener paz, vamos a tener dirección de Dios, ¿sí? Dios mismo va a revelar normalmente las cosas que vienen. Por eso mucha gente en este momento, les digo, están asustados, ¿sí? No va a decir uno que no le inquieta de pronto la circunstancia de la familia y todo eso, pero es que ya sabemos lo que viene, mi amado. No vienen cosas buenas, tengo que decírselo. Estamos preparándonos en comunión con Dios para que Él nos fortalezca en este momento en donde se avecinan terremotos, pestes, hambres, guerras en diferentes lugares. Lo dice la Escritura, porque ya estamos en el cumplimiento de Mateo capítulo 24, versículo 7. Comienzo o principio de dolores. Se están avecinando, ya se están viendo. Esto no vuelve a ser lo mismo, mi amado, después del tiempo que estamos pasando. Pero resulta que con Cristo, Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que no la entendemos, pero ¿sabe por qué? Porque Él está en nosotros. Más la entendemos, más bien, porque sabemos que es Cristo nuestra paz, mi amado. Él es el que nos causa esa paz. La dirección de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces fuimos diseñados primero para vivir en santidad y segundo, ¿para qué? Para vivir una vida eterna. Somos creación de Dios, ¿cierto? Y tenemos esa naturaleza de un Dios que crea, un Dios que hace cosas nuevas. Entonces por eso el ser humano tiene ese mismo diseño, ¿sí? El día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando acerca de qué fue lo que causó esa separación de Dios y el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque por causa del pecado, Dios se tuvo que separar del hombre. Pero ahí es donde viene el plan de Dios. Lo que había trazado desde antes de la creación del mundo, ya había colocado un plan, ya tenía proyectado un plan para que eternamente no estuviéramos separados de Él. Y es a través de Jesucristo. Mi amado, mi amada, que tenga un excelente día, que Dios les bendiga, que les colme de bendiciones y que su paz sea sobre tu familia, hogar y parentela. Asimismo te pido, Señor, porque haya la provisión para la casa de quienes escuchan este mensaje, para sus familiares donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, toda la gloria para ti, Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.